como lema para nuestra Eucaristía, tomado del Cántico de Simeón, lectura del Evangelio, este reconocimiento que podemos decir que es común a todas y a todos los cristianos. Mis ojos han visto a tu Salvador. La primera lectura que nos propone la liturgia está tomada del libro del Génesis, más o menos a la mitad del libro, que es el primer libro de esa colección de 5 que conocemos como la Torá en hebreo o Pentateuco en griego. El relato del Génesis nos transmite cómo se fue generando todo, por eso el nombre de Génesis. Nos presenta un diálogo, la lectura de hoy, entre Dios y Abraham. Fíjense que todavía no tiene una H. Eso pasa después de que él establece esta alianza con Dios. El Señor le invita a Abraham a no temer, porque Dios no es un enemigo, es su protector. Ante su dolor de no tener hijos, Dios le promete que su descendencia será numerosa como las estrellas del cielo. No solamente su descendencia de sangre, podríamos decir, sino como lo reconoce en nuestra propia fe, la descendencia de todos aquellos que, como Abraham, confiaron en Dios. La palabra, es decir, la comunicación de Dios, le bastó a Abraham para ponerse en marcha, para confiar, para dejar que Dios le fuera mostrando el camino a una vida plena. Y esto nos dice el texto, lo hizo justo ante Dios. Permitió que Dios lo fuera ajustando a encontrar su vocación plena. Abraham y Sara tienen un hijo, el hijo de la promesa, Isaac, nacido cuando parecía que sus vidas ya tocaban a su fin. Recordando la promesa del Señor, yo soy tu protector y tu recompensa será. En esta misma línea, el salmo que nos propone la liturgia, Salmo 104, es un himno de acción de gracias a Dios que se muestra una y otra vez como nuestro Salvador. Inicia con una invitación a todo el pueblo a unirse en la alegría de reconocer el amor de Dios y pregonarlo a todos los pueblos. Una buena noticia siempre nos lleva a compartirla. Invita a acudir en todo momento a Dios, quien tiene la disposición y el poder para ayudarnos. Dios es fiel a su compromiso con nosotras y nosotros. Es importante que no olvidemos el testimonio que nos ha dado el mismo Dios de su fidelidad. Tomado del Salmo, ni aunque pasen 1000 generaciones, se olvidará Dios de sus promesas. La segunda lectura está tomada de la carta a los Hebreos, que ya hemos dicho en otras ocasiones que más que una epístola, que una carta, es una homilía larga. Por ejemplo, no cuenta con el saludo propio de las cartas ni las despedidas al final. Se llama a los hebreos porque originalmente estaba dirigida a los cristianos de origen judío. Les pone en guardia sobre la nostalgia por el esplendor de la liturgia del templo de Jerusalén. Poner en guardia quiere decir que no se vayan solamente con esa experiencia superficial, que se abran al nuevo templo que Dios ha querido construir en el corazón de cada uno y cada uno, y desde luego en la comunidad, cuerpo vivo de Cristo. Nos presenta un nuevo, único y definitivo sacerdocio, el de Cristo, hermano de la humanidad y mediador de la nueva alianza. El texto de hoy pondera la fe de Abraham y Sara, que acabamos de comentar, que les permitió, a pesar de su edad avanzada, ser fuente de vida. Recordemos el texto. La fe es el culto propio de los cristianos, es decir, la confianza que nos lleva a poner la vida en las manos de Dios. En eso consiste nuestro culto fundamental. El Evangelio que nos presenta esta semana está tomado de San Lucas y hemos dicho que durante el tiempo de Navidad los Evangelios dejan de seguir, o sea, las lecturas de los Evangelios dominicales
ponen entre paréntesis la meditación, este ciclo B que es Marcos, y ahora vemos que, tomado de San Lucas, leeremos un relato que nos presenta la vida precisamente de la Sagrada Familia, es decir, la fiesta que hoy nos convoca. Solo este evangelista y Mateo nos presentan datos de la infancia del Señor Jesús. Nos presenta a María y José como israelitas devotos, porque cumplían la ley de su pueblo. Circuncidan al niño a los 8 días de su nacimiento como hijo de la alianza, que es cuando le ponen el nombre que el ángel les reveló. Yehoshua, que significa Yahvé salva. Y ahora vemos que observan el tiempo de purificación de la madre, que duraba 40 días, y ahí viene nuestra palabra cuarentena. En el pueblo judío, el 40 era tiempo de purificación, como los 40 años en el desierto, los 40 días de ayuno del Señor en el desierto. También cumplen con el precepto de consagrar al Señor todo primogénito varón, que recuerda el pasaje del sacrificio de Isaac, una práctica abominable de los pueblos que vivían ahí y que Dios le quita esa costumbre a su pueblo. Dios no quiere sacrificio de seres humanos ni de niños. Dios más bien quiere que pongamos nuestra vida y nuestra confianza en sus manos. Volvemos a recordar, ese es nuestro culto. En el libro del Levítico, parte también del Pentateuco, está este mandamiento, esta orden de la ley que explicita que la madre debe ofrecer por su purificación, 40 días después de haber dado a luz, un holocausto de un cordero de un año, además un pichón o una tórtola. Y dice, si no le alcanza para presentar una res menor, es decir, el cordero, que tome 2 tórtolas o 2 pichones. Ahí vemos que María ofrece el sacrificio de los pobres. El relato de Lucas nos presenta 2 voces proféticas, la de Simeón y Ana. Son representantes del resto de Israel, de los pobres de Yahvé. Aquí no hay las figuras grandes del templo, los sacerdotes o los levitas, la élite política ni religiosa. Son esta gente sencilla que muchos de nosotros y nosotras conocemos, que tienen un profundo amor por Dios. Simeón y Ana nos dicen que pasaron años sirviendo en el templo, el lugar de la Shekinah o presencia de Dios. Y este tiempo pasado en la presencia de Dios les ha permitido desarrollar la sensibilidad que les permitió reconocer al Mesías en el hijo de una familia pobre. Ambos lo reconocen como la salvación de Israel y Simeón exclama, es luz que ilumina a los pueblos, gloria del pueblo de Dios. La presencia de este niño hará que se manifieste lo que en verdad hay en el corazón de cada persona. Y como lema de nuestra Eucaristía decíamos, mis ojos han visto tu salvación. Si bien hoy celebramos con toda la Iglesia esta memoria de la Sagrada Familia, María, José y el Niño Jesús, podemos recuperar de las lecturas que acabamos de escuchar que el tema central, el mensaje fundamental, es la fe. La Sagrada Familia se constituyó como Sagrada Familia por la fe de María, por la fe de José. ¿Qué quiere decir esto de la fe que Dios le alaba a Abraham? Que Dios acompaña a Abraham para que descubra y profundice y permita que crezca en su conciencia. Pues la fe básicamente implica confianza. Solamente quien conoce a una persona le puede tener confianza. Nosotros si nos topamos con alguien en la calle que no conocemos, pues la confianza que tengamos con esa persona pues va a ser hasta cierto punto limitada y tiene sentido. Es a quienes conocemos de más tiempo, a quienes hemos tratado, quienes nos han mostrado que son fidedignos, es decir, dignos de fe, pues entonces con mayor
apertura y seguridad confiamos en ellos y en ellas. Hay varios personajes: Abraham, Sara, Simeón, Ana, María, José y desde luego el bebito. Pero de todos los adultos que nos acaba de presentar la Eucaristía de este domingo, lo que les une, lo que les hace realmente familia a todas y a todos, es la confianza que tienen en Dios. El texto nos dice que Simeón y Ana pasaban mucho tiempo en el templo. Recordemos que para el pueblo de Israel el templo era el lugar del encuentro, símbolo de lo que eventualmente sería, desde nuestra fe cristiana, este templo, que es el corazón de cada una y cada uno, y el gran templo, que es la comunidad que se reúne alrededor del Señor. El tiempo que pasaban, y ya hemos dicho varias ocasiones que Dios no es un mago, es un compañero. La relación a través de la cual Dios va cambiando nuestras vidas, como toda relación interpersonal, requiere tiempo. ¿Cuánto tiempo dedicamos para dejar de hacerle caso a los ruidos y distracciones de nuestra cotidianidad y en silencio acoger esta comunicación versátil, infinita de Dios para cada una y cada uno? Pero es fundamental el dedicarle tiempo a estar en el templo. Desde la llegada del Señor Jesús, ese templo es tu corazón y el mío, y también, como decíamos, la comunidad. ¿Cuánto tiempo dedicamos para poder acostumbrarnos a escuchar la voz de Dios, la manera como Dios se hace presente en nuestras vidas? Eso es lo que permitió que José y María se constituyeran en una familia, es decir, en una comunidad doméstica en la cual el niño pudiese crecer, pudiese alcanzar su plenitud como ser humano. Así termina la lectura del día de hoy. El niño iba creciendo en estatura, en gracia, en sabiduría. Es decir, alrededor de este espacio creado por personas que vivían vinculadas con Dios, que todos los días, como solemos recomendar en nuestra comunidad, hacían silencio interior con la misma pregunta: ¿cómo podemos amar hoy? ¿Cómo nos invita, Señor, a que amemos hoy? Tú y nosotros, tú, Señor, y yo. Y el Señor les fue mostrando a lo largo de su vida. Nos dice el texto que María guardaba las cosas en su corazón, y ya hemos dicho en otras ocasiones que lo que eso significa no es que ella se fuera solita a pensar qué quería decir. Guardar las cosas en el corazón es entrar al corazón para preguntarle a Dios: ¿qué me pides con esto? ¿A qué me invitas? ¿De qué manera puedo ser copartícipe en la construcción de un mundo mejor, del mundo que tú sueñas para tus hijos y tus hijas, Señor? Ese es el sentido finalmente de la fiesta que tenemos hoy. Una vez le oí a un padre que le gustaba ser un poquito drástico, sacudir la conciencia de la gente. Una vez hizo una predicación diciendo: la familia no es una tradición cristiana. Toda la gente quedó patidifusa, ¿verdad? Y dice: pues claro que no, la familia es anterior al cristianismo. Había familias judías, había familias paganas, había familias en todas las grandes tradiciones humanas. Y entonces, después seguía: ¿qué es lo que hace a una familia cristiana? Cuando decimos que queremos seguir el ejemplo de la Sagrada Familia, pues es lo que acabamos de decir. Es una familia cuya vida implica esta presencia permanente de Dios en su cotidianidad. ¿Qué tanto nosotros como familias nos abrimos a acoger esta comunicación de Dios y después lo compartimos? Recordemos que el Señor Jesús subraya en los evangelios cuando le dicen: afuera está tu mamá y tus parientes, quieren hablar contigo. Es decir, aquí está tu familia. El Señor subraya con claridad: mi familia son todas las personas que abren su conciencia, su corazón, a recibir el mensaje de mi Padre. Es decir, quienes cumplen los mandamientos de mi Padre, quienes viven de acuerdo
a los valores del reino. Y hemos dicho varias ocasiones que mandamiento viene de la raíz etimológica dar en la mano, confiarle a alguien. Eso es lo que hace el Señor con José y María. Todos los días les confiaba algo de la vida del niño y ambos escuchaban, acogían y actuaban de acuerdo con eso. Que en esta fiesta tomemos esa misma decisión, que de manera personal, colectiva, en familia y en comunidad, que es la gran familia a la que pertenecemos, la gran familia de los cristianos, como nos dice la liturgia, podamos nosotros, acogiendo esta invitación de Dios, crear espacios en nuestro corazón, en nuestra sociedad, en nuestras casas, donde todo hermano y hermana pueda encontrar el amor de Dios, ese amor incondicional que transforma la vida de todo ser humano. Que así sea. Muchas gracias, hermanos y hermanas, por haber participado, haber sido parte de este encuentro con el Señor, para cerrar este año dándole gracias y para comprometernos a crecer en una relación de cercanía que nos permita ir construyendo una sagrada familia de todos los creyentes, hermanos y hermanas, que conociendo al Señor lo comparten y lo convierten en vida, en don para las demás y los demás. Que en esta semana podamos renovar, profundizar nuestro encuentro y relación con el Señor, que nos permita así ser buena noticia. Que tengan un muy feliz año, que Dios los bendiga.